Bem-vindos, amigos e amigas, a nossa comunidade espiritual aqui no YouTube. É uma alegria estar com vocês mais uma vez, compartilhando inspiração e sabedoria para fortalecer nossa jornada espiritual. Se você ainda não faz parte da nossa família, convido-o a se inscrever agora mesmo. Aqui, oferecemos conteúdo que nutre a alma e ilumina o coração, ajudando-nos a crescer juntos em fé e compreensão. Ao se inscrever, você não apenas se conecta conosco, mas também fortalece esta comunidade, permitindo-nos alcançar mais pessoas com mensagens de esperança e amor. E não se esqueça de deixar o seu like. Cada curtida é como um sorriso que recebemos, um gesto de apoio que nos impulsiona a continuar. Então, se este conteúdo tocou o seu coração, deixe o seu like e nos ajude a espalhar essa luz pelo mundo. Compartilhar e cuidar. Se você encontrou inspiração aqui, compartilhe com seus amigos, familiares e colegas. Juntos, podemos criar uma corrente de positividade e transformação. E, por fim, queremos ouvir a sua voz. Deixe o seu comentário abaixo. Compartilhe suas reflexões, perguntas e testemunhos. Cada palavra sua é valiosa para nós e enriquece ainda mais nossa comunidade. Então, queridos amigos, obrigado por fazerem parte desta jornada espiritual conosco. Se ainda não o fez, inscreva-se agora, deixe o seu like, compartilhe com quem você ama e comente abaixo. Juntos, vamos continuar a iluminar o mundo com amor, esperança e fé. Até o próximo encontro, que a paz esteja sempre convosco. La vida del santo San Cirilo de Jerusalén. San Cirilo de Jerusalén es tradicionalmente recordado en la Iglesia Católica en 18 de marzo. San Cirilo de Jerusalén fue un destacado obispo y teólogo del siglo IV. Nació alrededor del año 315 en Jerusalén, y murió en el mismo lugar alrededor del año 386. Es conocido principalmente por sus escritos teológicos y por su papel en la defensa de la ortodoxia cristiana contra las herejías de su tiempo. Cirilo fue ordenado sacerdote por el obispo Macario de Jerusalén y más tarde fue elegido como obispo de Jerusalén en el año 350. Durante su episcopado, Jerusalén fue un importante centro de controversias teológicas y Cirilo se destacó por su firme defensa de la fe ortodoxa, especialmente contra el arrianismo, una herejía que negaba la divinidad de Cristo. Uno de los logros más destacados de Cirilo fue su catequesis, que se ha conservado en forma de conferencias dirigidas a los catecúmenos que se preparaban para recibir el bautismo. Estas conferencias, conocidas como catequesis de Cirilo, son una valiosa fuente de información sobre la enseñanza y la liturgia de la Iglesia primitiva. Además de su labor teológica, Cirilo también se dedicó a la promoción de la peregrinación a Tierra Santa y a la construcción de iglesias en Jerusalén. Fue venerado como santo poco después de su muerte, y su fiesta se celebra el 18 de marzo en la Iglesia Católica y el 18 de marzo en la Iglesia Ortodoxa. ¿Cuándo y dónde nació? San Cirilo de Jerusalén nació alrededor del año 315 en Jerusalén, en la provincia romana de Palestina. Vida temprana. La vida temprana de San Cirilo de Jerusalén está envuelta en cierto misterio, y hay poca información histórica concreta sobre sus primeros años. Se cree que nació alrededor del año 315 en Jerusalén, en una familia cristiana. Su educación temprana probablemente estuvo influenciada por la tradición cristiana de la Ciudad Santa, que en ese momento estaba marcada por la presencia de santos y eruditos cristianos. Se sabe que Cirilo fue ordenado sacerdote por el obispo Macario de Jerusalén y que más tarde se convirtió en obispo de Jerusalén, pero los detalles de su formación y sus actividades antes de su ordenación sacerdotal no están bien documentados. Es probable que haya recibido una educación sólida en las escrituras y en la teología cristiana, lo que le permitió más tarde destacarse como uno de los principales teólogos de su tiempo. ¿Cuáles fueron las circunstancias de la infancia de Nombre del Santo? Las circunstancias exactas de la infancia de San Cirilo de Jerusalén no están bien documentadas en la historia. No se conserva información detallada sobre su familia, su crianza o su educación temprana. Lo que se sabe con certeza es que nació en Jerusalén alrededor del año 315 en una familia cristiana, y que más tarde en su vida se convirtió en uno de los líderes religiosos más importantes de su tiempo. ¿Qué eventos o experiencias tempranas influenciaron la vida futura?
Las experiencias tempranas de San Cirilo de Jerusalén en una ciudad tan rica en tradición cristiana como Jerusalén probablemente influyeron en su vida futura de varias maneras. Crecer en un ambiente donde el cristianismo era central habría significado que Cirilo estuvo expuesto desde temprana edad a las escrituras, a la liturgia cristiana y a las enseñanzas de la Iglesia. Es probable que la devoción y la fe de su familia y de la comunidad cristiana local hayan sido una influencia importante en su vida espiritual. Además, la rica tradición teológica y espiritual de Jerusalén, que incluía lugares sagrados relacionados con la vida de Jesús, habría contribuido a su comprensión y apreciación de la fe cristiana. Estas experiencias tempranas probablemente prepararon el terreno para su futura vocación religiosa y su dedicación a la defensa de la fe ortodoxa, especialmente en un momento en que la Iglesia enfrentaba desafíos teológicos y doctrinales significativos. Conversión y llamado. No se tiene información específica sobre la conversión de San Cirilo de Jerusalén, ya que nació en una familia cristiana y creció en un entorno profundamente cristiano en Jerusalén. Sin embargo, su llamado al sacerdocio y al servicio en la Iglesia parece haber sido influenciado por su profunda fe y por las circunstancias de la Iglesia en ese momento. Se sabe que Cirilo fue ordenado sacerdote por el obispo Macario de Jerusalén y que más tarde se convirtió en obispo de la misma ciudad. Su elección como obispo en el año 350 se produjo en medio de controversias teológicas y disputas doctrinales que afectaban a la Iglesia en ese momento, lo que sugiere que su llamado al episcopado estuvo motivado por un deseo de defender la fe ortodoxa y de servir a la Iglesia en un momento crucial de su historia. ¿Cómo describirías la conversión? La conversión se refiere típicamente a un cambio significativo en la vida de una persona, especialmente en lo que respecta a sus creencias religiosas o su estilo de vida. En el caso de San Cirilo de Jerusalén, no se registra un evento específico de conversión, ya que nació en una familia cristiana y creció en un entorno profundamente cristiano en Jerusalén. En lugar de una conversión en el sentido tradicional, la vida de Cirilo parece haber estado marcada por un crecimiento gradual en su fe y en su compromiso con la Iglesia. Su ordenación sacerdotal y su posterior elección como obispo de Jerusalén parecen haber sido parte de un proceso natural de desarrollo de su vocación religiosa y de su servicio a la Iglesia. ¿Qué lo llevó a responder al llamado de Dios? San Cirilo de Jerusalén probablemente respondió al llamado de Dios a través de una combinación de factores, incluyendo su profunda fe cristiana, su educación en la tradición cristiana de Jerusalén y las circunstancias de la Iglesia en ese momento. Como nacido en una familia cristiana y criado en un entorno profundamente cristiano en Jerusalén, es probable que Cirilo haya sentido desde temprana edad un fuerte vínculo con la fe y la tradición de la Iglesia. Además, las necesidades y desafíos que enfrentaba la Iglesia en ese momento, especialmente las controversias teológicas y las disputas doctrinales, probablemente influyeron en su decisión de responder al llamado de Dios al sacerdocio y al servicio en la Iglesia. Como líder religioso, Cirilo se dedicó a defender la fe ortodoxa y a promover la unidad y la cohesión dentro de la Iglesia, lo que sugiere que su respuesta al llamado de Dios estaba motivada por un profundo sentido de deber y compromiso con su fe. Vida dedicada a la fe. La vida de San Cirilo de Jerusalén estuvo dedicada por completo a su fe y al servicio de la Iglesia. Como obispo de Jerusalén, Cirilo se destacó por su firme defensa de la fe ortodoxa y su lucha contra las herejías de su tiempo, especialmente el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo. Uno de los aspectos más destacados de la vida de Cirilo fue su labor como catequista. Sus catequesis son una valiosa fuente de información sobre la enseñanza y la liturgia de la Iglesia primitiva, y muestran su profundo conocimiento de las Escrituras y su habilidad para transmitir la fe de manera clara y convincente. Además de su labor teológica, Cirilo también se dedicó a promover la peregrinación a Tierra Santa y a la construcción de iglesias en Jerusalén. Su vida fue un ejemplo de dedicación y servicio a la Iglesia, y fue venerado como santo poco después de su muerte. Su fiesta se celebra el 18 de marzo en la Iglesia Católica y el 18 de marzo en la Iglesia Ortodoxa. ¿Cuáles eran las prácticas espirituales importantes en la vida? San Cirilo de Jerusalén fue conocido por su profunda vida espiritual y su compromiso con las prácticas espirituales de la Iglesia. Algunas de las prácticas espirituales importantes en su vida incluían: oración. Cirilo era conocido por su vida de oración intensa y constante. La oración era una parte fundamental de su vida espiritual y de su ministerio.
Estudio de las Escrituras. Como teólogo y obispo, Cirilo dedicaba mucho tiempo al estudio y la enseñanza de las Escrituras. Sus catequesis reflejan su profundo conocimiento de las Escrituras y su habilidad para interpretarlas de manera clara y relevante para su audiencia. Liturgia. Cirilo participaba activamente en la vida litúrgica de la Iglesia y era conocido por su devoción a los sacramentos y a la celebración de la Eucaristía. Vida de virtud. Cirilo buscaba vivir una vida de virtud y santidad, siguiendo el ejemplo de Cristo y de los santos. Su vida fue un ejemplo de humildad, caridad y dedicación a la causa de Cristo. Estas prácticas espirituales eran fundamentales en la vida de San Cirilo y reflejaban su profundo compromiso con su fe y su servicio a la Iglesia. ¿Qué enseñanzas o mensajes transmitió durante su vida? San Cirilo de Jerusalén transmitió una serie de enseñanzas y mensajes importantes durante su vida, especialmente a través de sus catequesis y otros escritos teológicos. Algunos de los temas clave de sus enseñanzas incluyen: la doctrina cristiana. Cirilo enseñaba las verdades fundamentales de la fe cristiana, incluyendo la creencia en la Santísima Trinidad, la divinidad de Cristo, la encarnación y la redención. La importancia de la catequesis. Como catequista, Cirilo enfatizaba la importancia de instruir a los catecúmenos en la fe antes de su bautismo. Sus catequesis proporcionaban una guía clara y accesible para aquellos que se estaban preparando para unirse a la Iglesia. La vida sacramental. Cirilo enseñaba sobre la importancia de los sacramentos, especialmente el bautismo, la Eucaristía y la confirmación, como medios de gracia y salvación. La importancia de la moralidad y la virtud. Cirilo exhortaba a sus fieles a vivir vidas de santidad y virtud, siguiendo el ejemplo de Cristo y de los santos. En general, las enseñanzas de San Cirilo reflejaban su profundo compromiso con la fe cristiana y su deseo de guiar a otros en su relación con Dios y en su vida de fe. Milagros o hechos destacados. No se registran milagros específicos asociados a San Cirilo de Jerusalén en las fuentes históricas disponibles. Sin embargo, su vida estuvo marcada por su firme defensa de la fe ortodoxa y su dedicación al servicio de la Iglesia, aspectos que fueron destacados durante su vida y después de su muerte. Su influencia como teólogo y obispo fue significativa en la Iglesia primitiva, y sus escritos teológicos y catequéticos han sido valorados a lo largo de los siglos. ¿Puedes mencionar algunos milagros o hechos destacados asociados con el santo? No se registran milagros específicos asociados a San Cirilo de Jerusalén en las fuentes históricas disponibles. Sin embargo, su vida estuvo marcada por su firme defensa de la fe ortodoxa y su dedicación al servicio de la Iglesia, aspectos que fueron destacados durante su vida y después de su muerte. Su influencia como teólogo y obispo fue significativa en la Iglesia primitiva, y sus escritos teológicos y catequéticos han sido valorados a lo largo de los siglos. ¿Qué impacto tuvieron estos eventos en la vida de las personas que los presenciaron? Los eventos y enseñanzas de San Cirilo de Jerusalén tuvieron un impacto significativo en las personas que los presenciaron y en la comunidad cristiana en general. Como obispo y catequista, Cirilo desempeñó un papel importante en la vida espiritual de la Iglesia primitiva y en la formación de la fe de los creyentes. Las enseñanzas de Cirilo, especialmente sus catequesis, proporcionaron una sólida base doctrinal y espiritual para los catecúmenos y para los fieles en general, ayudándoles a comprender mejor su fe y a vivirla de manera más auténtica y comprometida. Su defensa de la fe ortodoxa también tuvo un impacto duradero en la comunidad cristiana, fortaleciendo su identidad y su cohesión en un momento en que la Iglesia enfrentaba desafíos teológicos y doctrinales significativos. Además, la vida y el ejemplo de santidad de Cirilo inspiraron a muchos a seguir su camino y a comprometerse más profundamente con su fe. Su dedicación al servicio de la Iglesia y su amor por Cristo y por su pueblo fueron un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio, y continúan siendo una fuente de inspiración para los cristianos de hoy. Legado. El legado de San Cirilo de Jerusalén es significativo en la historia de la Iglesia. Algunos aspectos destacados de su legado incluyen: sus escritos teológicos. Las catequesis de Cirilo siguen siendo una fuente importante de enseñanza y reflexión para la Iglesia. Proporcionan una visión única de la vida y la fe de la Iglesia primitiva y siguen siendo estudiadas y valoradas por su profundidad y claridad.
Su defensa de la fe ortodoxa. Cirilo desempeñó un papel crucial en la defensa de la fe ortodoxa contra las herejías de su tiempo, especialmente el arrianismo. Su firmeza y su claridad en la exposición de la fe han sido admiradas y seguidas por generaciones de cristianos. Su ejemplo de santidad. La vida de San Cirilo de Jerusalén fue un testimonio vivo de la santidad y el compromiso con Cristo. Su ejemplo sigue siendo una fuente de inspiración y un modelo a seguir para los cristianos de hoy. En resumen, el legado de San Cirilo de Jerusalén perdura en la Iglesia como un testimonio de fe, sabiduría y compromiso con la verdad evangélica. Su vida y enseñanzas continúan inspirando a los creyentes a vivir una vida de fe auténtica y a defender la verdad del Evangelio en medio de los desafíos del mundo contemporáneo. ¿Cuál es el legado en la actualidad? En la actualidad, el legado de San Cirilo de Jerusalén sigue siendo relevante e impactante para la Iglesia y los cristianos en general. Algunos aspectos destacados de su legado en la actualidad incluyen su influencia teológica. Las enseñanzas de San Cirilo siguen siendo estudiadas y valoradas por su profundidad teológica y su claridad doctrinal. Su enfoque en la catequesis y la formación de la fe sigue siendo relevante en la actualidad, especialmente en un mundo donde la educación religiosa es crucial para la vida de fe de los creyentes. Su ejemplo de defensa de la fe. El compromiso de San Cirilo con la defensa de la fe ortodoxa contra las herejías de su tiempo sigue siendo un modelo para los cristianos de hoy. Su valentía y su firmeza en la defensa de la verdad evangélica inspiran a los creyentes a permanecer fieles a su fe en medio de los desafíos contemporáneos. Su legado litúrgico. San Cirilo hizo importantes contribuciones a la liturgia de la Iglesia, especialmente en Jerusalén. Su enfoque en la celebración de los sacramentos y la vida litúrgica sigue siendo una influencia en la adoración cristiana en la actualidad. En resumen, el legado de San Cirilo de Jerusalén sigue siendo relevante y significativo en la actualidad, y su vida y enseñanzas continúan inspirando a los cristianos a vivir una vida de fe auténtica y comprometida con el Evangelio de Cristo. ¿Cómo ha sido recordado a lo largo de los años? A lo largo de los años, San Cirilo de Jerusalén ha sido recordado y venerado en la Iglesia de diversas maneras. Algunas de las formas en que ha sido recordado incluyen: festividad litúrgica. San Cirilo de Jerusalén es recordado en la Iglesia con una festividad litúrgica en su honor. En la Iglesia católica, su fiesta se celebra el 18 de marzo, mientras que en la Iglesia ortodoxa se celebra el 18 de marzo o el 9 de mayo, dependiendo del calendario litúrgico utilizado. Iconografía. San Cirilo de Jerusalén ha sido representado en la iconografía cristiana, especialmente en las iglesias orientales. Las imágenes de San Cirilo suelen representarlo como un obispo con vestimenta litúrgica y con un libro en la mano, simbolizando su papel como maestro y catequista. Himnos y oraciones. San Cirilo ha sido recordado en himnos y oraciones de la Iglesia, que destacan su vida santa y su dedicación a la fe cristiana. Estas oraciones y himnos son una forma de honrar su memoria y de recordar su ejemplo de santidad y compromiso con la Iglesia. En resumen, San Cirilo de Jerusalén ha sido recordado a lo largo de los años como un santo y doctor de la Iglesia que dedicó su vida al servicio de Dios y de su pueblo. Su memoria sigue siendo una fuente de inspiración y de guía para los cristianos de hoy. Conclusión. En conclusión, San Cirilo de Jerusalén fue un destacado obispo y teólogo del siglo IV cuya vida y enseñanzas siguen siendo relevantes y significativas para la Iglesia en la actualidad. Su dedicación a la fe ortodoxa, su compromiso con la formación de la fe a través de la catequesis y su valiente defensa de la verdad evangélica lo convierten en un ejemplo inspirador para los cristianos de todas las épocas. Su legado teológico, litúrgico y espiritual perdura en la Iglesia como un testimonio vivo de su profunda fe y de su amor por Cristo y por su pueblo. Que la vida y las enseñanzas de San Cirilo de Jerusalén sigan siendo una fuente de inspiración y de guía para todos los cristianos en su camino de fe. ¿Por qué crees que la vida de sigue siendo relevante hoy en día? La vida de San Cirilo de Jerusalén sigue siendo relevante hoy en día por varias razones. Enseñanzas teológicas. Las enseñanzas de San Cirilo sobre la fe cristiana, la doctrina y la moralidad siguen siendo fundamentales para la Iglesia. Su enfoque en la catequesis y la formación de la fe proporciona un modelo valioso para la educación religiosa en la actualidad. Defensa de la fe.
El compromiso de San Cirilo con la defensa de la fe ortodoxa contra las herejías de su tiempo sigue siendo un recordatorio poderoso de la importancia de permanecer fieles a la verdad evangélica en medio de los desafíos contemporáneos. Ejemplo de santidad, la vida y el ejemplo de santidad de San Cirilo siguen siendo una inspiración para los cristianos de hoy, animándolos a vivir vidas de virtud y compromiso con Cristo y con su Iglesia. En resumen, la vida de San Cirilo de Jerusalén sigue siendo relevante hoy en día porque sus enseñanzas, su ejemplo de fe y su compromiso con la verdad evangélica siguen siendo una fuente de inspiración y guía para los cristianos en su camino de fe. ¿Qué lecciones podemos aprender de la vida? De la vida de San Cirilo de Jerusalén, podemos aprender varias lecciones valiosas. Compromiso con la verdad. San Cirilo nos enseña la importancia de defender la verdad evangélica y de permanecer fieles a nuestra fe, incluso en medio de las adversidades y las controversias. Vida de oración y estudio. La vida de San Cirilo nos recuerda la importancia de la oración y el estudio de las Escrituras en nuestra vida espiritual. Su dedicación a la oración y a la enseñanza de la fe nos anima a profundizar en nuestra relación con Dios a través de la oración y el estudio de las Escrituras. Servicio a la Iglesia. San Cirilo nos muestra la importancia de servir a la Iglesia y al pueblo de Dios con amor y dedicación. Su vida de servicio como obispo y catequista es un ejemplo para todos los cristianos de cómo podemos servir a Dios y a los demás con humildad y amor. Vida de virtud. La vida de San Cirilo nos anima a vivir vidas de virtud y santidad, siguiendo el ejemplo de Cristo y de los santos. Su vida de virtud y compromiso con Cristo nos recuerda que todos estamos llamados a vivir vidas santas y a reflejar la luz de Cristo en el mundo. En resumen, la vida de San Cirilo de Jerusalén nos ofrece muchas lecciones valiosas que podemos aplicar en nuestra propia vida espiritual y en nuestro servicio a Dios y a los demás. Oración a San Cirilo de Jerusalén. Oh Dios, que en San Cirilo de Jerusalén nos has dado un valiente defensor de la fe y un maestro de la verdad evangélica, concédenos, te rogamos, seguir su ejemplo de dedicación y compromiso con la fe ortodoxa. Que podamos aprender de él a profundizar en nuestra relación contigo a través de la oración y el estudio de las Escrituras, y a vivir vidas de virtud y santidad, siguiendo el ejemplo de Cristo y de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.